Muy bien, muchas gracias. Para mí ha sido toda una bendición poder compartir con ustedes estas mañanas de oración y sin duda alguna estos mensajes que Dios ha traído para nosotros, ¿verdad? Para todos, pues, espero que pueda traer bendición a nuestras vidas. Em, Durante la semana hemos visto algunas historias muy particulares, historias que muchos conocemos, hemos escuchado, hemos analizado, hemos estudiado. Pero lo interesante de todas estas historias es que tienen algo en común y es que Dios ha pedido cosas que para nosotros humanamente no tiene sentido. Entonces, cuando lo que Dios dice no tiene sentido, para nosotros puede ser algo extraño, algo que no está dentro de nuestros eh, pensamientos. Mas, sin embargo, como les he mencionado durante estas mañanas, cuando Dios nos pide algo que no tiene sentido, suceden cosas extraordinarias. ¿Ok? Y haciendo un repaso, ¿verdad? Vimos la historia de un hombre al cual Dios le entregó una ciudad amurallada sin necesidad de levantar espada, sino que solamente con su voz, dice, ellos empezaron a dar vueltas, gritaron y esas murallas se vinieron abajo. Después, el segundo día, vimos el personaje de María, que particular situación donde a ella se le dice que va a ser la madre del Salvador de este mundo, pero no tiene sentido, puesto que ella era una mujer virgen, ¿verdad? Entonces no tenía mucho sentido, pero sucedió a través de ella algo realmente extraordinario, por lo cual usted y yo hoy podemos obtener salvación. Después, el siguiente día, ayer, vimos la historia de un hombre, Naamán, donde él pues se enojó mucho por lo que le habían pedido, por lo que Dios le había pedido, cuestionó y de tal manera que él dice, esto no tiene sentido lo que me están pidiendo. Mas, sin embargo, hubieron personas que lo pudieron hacer recapacitar y escuchó lo que le había dicho Dios a través del mensajero, a través del siervo, y logró ser limpio, logró ser sano. Y en esta mañana vamos a hablar de otro personaje también muy conocido, pero que Dios le pidió algo que no tenía ningún sentido. En el buen, am, vamos a ver, cuando este personaje, Dios le habla, al mismo Jesús le habla, él empieza a cuestionarse muchas cosas, porque ya él tenía mucha experiencia en lo que había sucedido, en lo que Dios le había solicitado. Sin embargo, antes de iniciar de lleno con la meditación, quiero invitarlos para que me acompañen, cierren los ojos y podamos orar. Dios Todopoderoso, Señor, muchas gracias te damos por la vida. Gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, oh Dios, porque usted ha puesto en nuestros corazones el deseo de buscarle a esta hora, Señor, para escuchar su voz. Queremos que sea su Santo Espíritu el invitado de honor en nuestras vidas y en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero contarles una ilustración a manera de introducción esta mañana, así como lo he venido haciendo durante todas las mañanas, que nos deja una gran enseñanza. Y esta es, quizás lo han escuchado, dice que cuenta que antes de morir un hombre muy rico hizo tres pedidos como últimos deseos de su lecho de muerte. El primer deseo que él solicitó es que su ataúd fuese cargado por los mejores médicos de la época. El segundo deseo, que los tesoros que tenía, porque era un hombre muy rico, fueran esparcidos por el camino hasta llegar a su tumba. Y el tercer deseo que este hombre solicitó es que sus manos quedaran fuera del ataúd a la vista de todos. Interesantes y muy particulares peticiones que hace este hombre. Pero asombrados
uno de sus familiares le preguntó que cuáles eran las razones por las que él estaba haciendo estaba solicitando estos deseos. A lo que él explicó lo siguiente: en primer lugar, quiero que los más eminentes médicos, respondió él, carguen mi ataúd para demostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. En segundo lugar, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados en la tierra, aquí se quedarán. Y en tercer lugar, quiero que mis manos queden descubiertas fuera del ataúd, para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos al morir y nada nos llevamos. Y es que es interesante esta anécdota porque definitivamente nos damos cuenta que las cosas de este mundo no tienen ningún valor. El único que tiene valor en nuestras vidas es Cristo Jesús. El único que puede resolver nuestras vidas es Cristo Jesús. El único que puede resolver la situación es Cristo Jesús, aún ante la muerte. Y este hombre, a pesar de que tenía mucho dinero, él era consciente de que eso no lo resolvía. Y a veces nosotros quisiéramos resolver nuestras situaciones de alguna manera, pero la mejor, la mejor resolución a nuestros problemas lo tenemos al alcance de la palabra de Dios y de la oración. Y tenemos que buscar a Cristo Jesús. Y también esta historia nos enseña que no debemos afanarnos por más que nosotros acumulemos, por más que nosotros hagamos. Lo que realmente importa es una relación con Dios, porque al final nada nos llevaremos. Así como venimos, así nos iremos. Y teniendo esa confianza puesta en los ojos de Dios, es que quiero compartirles la historia de esta mañana, el pasaje de esta mañana que lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Y sé que ya muchos han identificado de qué se trata esta historia. Voy a leer para ustedes. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí ya el Señor Jesús empezó a decir cosas que para este personaje Pedro no empezaban a tener mucho sentido, porque le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llevaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, dice, por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Muy bien, vamos a analizar un poquito y a meditar en este pasaje porque hay grandes lecciones que podemos extraer. Entonces vemos que Jesús llega en una situación donde efectivamente ellos necesitaban de la presencia de Jesús en sus vidas. Había una situación de escasez, había una situación donde su trabajo no estaba siendo fructífero. O sea, probablemente estas personas se sentían frustrados. No sé cuántos han tenido la oportunidad de hacer, no sé, pesca, aunque sea eh, por ir a disfrutar un ratito, pero era de esto dependía su sustento, de esto dependían las familias de ellos. Y me imagino la gran frustración, el gran conflicto que tenían, el problema que ellos sentían en ese momento. Y Cristo siempre llega en el momento oportuno para darnos una respuesta. Pero muchas veces esa respuesta no es la que nosotros queremos escuchar. Porque entonces Jesús dice, boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. ¿Por qué no tiene sentido esto? Porque si nos ponemos a analizar un poquito la historia, realmente el ir a mar adentro no era tan, técnicamente hablando, no era tan fructífero como andar en una zona más cercana a la orilla donde se podía pescar, donde se puede obtener más peces, pero el Señor le dijo, no, eso es lo que ustedes piensan, eso es lo que ustedes han hecho hasta el momento. Ahora yo necesito que ustedes escuchen lo que yo les estoy diciendo y vamos a hacer algo completamente diferente, algo que no está dentro de sus pensamientos. Y entonces dice, vamos adentro y echen las redes. Y entonces todavía Simón Pedro le dijo, maestro, pero es que hemos estado pescando toda la noche. Algo interesante, esto quiere decir que eso ya era, prácticamente ya era de día. Y entonces normalmente salían a pescar en la noche, donde los peces, pues podríamos obtener mejores resultados. Entonces, todo lo que le estaba pidiendo Jesús a Simón Pedro era completamente sin sentido. Era completamente salirse del esquema que ya él manejaba, que él sabía. No sé cuántos años tendría Pedro en ese momento de ser pescador, pero ya él tenía experiencia. Entonces, aun cuando nosotros tengamos experiencia, aun cuando nosotros creamos que es lo mejor siempre será escuchar la voz de Dios. Y entonces, la primera enseñanza que quiero dejarles en esta mañana es que debemos confiar en la palabra de Dios. No importa qué tan profesional seamos, no importa qué tantos años tengamos en la iglesia, no importa qué buenas pueden ser nuestras ideas para resolver nuestros conflictos. Lo importante, lo que realmente importa es confiar en la palabra de Dios. Otra segunda lección dice que entonces fueron echaron las redes y que cuando las recogieron, los peces en su red eran tan la cantidad que se rompía. Y la segunda lección que quiero dejarles esta mañana es que cuando Dios nos da, cuando Dios obra, Él obra en abundancia. Él cuando da, da en abundancia. Una persona conocida una vez me dijo algo interesante. Dice que cuando Dios nos invita, usando el término de que cuando usted invita a un amigo a comer o lo invita a ir a algún lugar, dice que él me dijo que cuando Dios invita, Él paga y paga bien. Entonces, la segunda lección, cuando Dios nos da, Él nos da en abundancia. La tercera lección que quiero sacar de este pasaje es que dice que cuando empezaron a salir, cuando empezaron a tener la bendición, cuando Pedro empezó a ver la bendición de Dios en abundancia, ¿qué hizo él? Dice que empezó a llamar a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Y la tercera lección que quiero compartir con ustedes esta mañana es que cuando llegue la bendición de Dios, debe ser compartida con los demás. No podemos nosotros dejarnos solo eso para nosotros. Debemos compartirlo con las demás personas. Y así
Otros van a ser también bendecidos a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no podemos ser egoístas porque las bendiciones de Dios son maravillosas. Así que cuando esa bendición venga a su vida, compártala con otras personas. Como cuarta lección esta mañana, lo que es siguiente de esto dice que cuando Simón Pedro vio todo esto, este milagro, algo extraordinario, cuando lo que él pensaba no tenía ningún sentido, cuando lo que Jesús le dijo no tenía ningún sentido, pero aún así vio este milagro, que fue después la reacción de él. Dice la palabra de Dios que Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y esta es la cuarta lección que quiero compartir con ustedes. Debemos de caer todos los días de rodillas ante Jesús. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y nosotros debemos reconocer cuál es nuestra condición. Pedro no solamente reconoció, se puso de rodillas porque reconoció que Jesús hizo un milagro, sino que él reconoció su condición y ante quién estaba. Por eso es que él cayó de rodillas. No solamente por haber visto el milagro, sino que ese milagro efectuó lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Cuando Dios hace milagros no es para que nosotros nos maravillemos, es para que reconozcamos cuál es nuestra condición y ante quién nosotros nos encontramos. Y por eso fue que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y esta es la cuarta lección entonces. Debemos caer de rodillas ante Jesús. Y por último, la quinta enseñanza que quiero compartir en esta mañana dice que cuando sucedió eso, dice que tuvieron temor. Dice que Pedro tuvo temor por lo que estaba sucediendo, por todo. Él no podía creer qué es esto que está pasando. Su vida empezó a cambiar ahí. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, empieza a cambiar, hermanos. Y entonces él se sentía, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Esto tan extraordinario. Y entonces hubo temor en él también. Y entonces Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que trajeron todas las cosas, las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. A veces, a pesar de las circunstancias, a pesar que nos dé miedo confiar en el Señor, porque da temor muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando yo siento que no puedo tener control sobre mi vida o mis cosas y hay que confiar en el Señor, muchas veces nos da temor, porque nosotros creemos que haciendo nosotros las cosas nos vamos a sentir tranquilos, sentimos seguridad, pero no debemos tener temor en confiar en el Señor, en dejar que Él maneje nuestra vida. Entonces, en la quinta enseñanza, echemos fuera el temor de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y sigamos a Cristo Jesús. Ellos dicen que lo dejaron todo para seguir a Jesús. No hemos de tener temor de tomar esta decisión de seguir a Jesús. Y hoy, como última lección, yo lo invito para que usted eche fuera el temor, confíe en la palabra de Dios. Recuerde que cuando Dios da, da en abundancia, que cuando la bendición llega a nuestra vida debe ser compartida, que debemos caer de rodillas ante Jesús y echar fuera el temor y seguirle sin ninguna, sin pensar, sin razonar, simplemente dejémoslo todo y sigamos a Cristo Jesús. Y finalizamos con nuestro versículo de la semana, Isaías 55, 8, 9. Y recuerde, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que mi querido amigo, querido hermano, Dios nos ha mostrado a través de estas historias que aunque lo que Él diga no tiene sentido, suceden cosas extraordinarias cuando decidimos confiar en su palabra. Así que te invito para que
en este momento me puedas acompañar en oración y solicitarle a Dios esa fe, esa convicción, que de ahora en adelante podamos confiar más plenamente en su palabra. Oremos. Amante Dios, una vez más invocamos su nombre, aprovechando que su presencia se ha manifestado en este medio, a través de esta plataforma, Señor, a través de su palabra. Vemos, Señor, cada vez que abrimos un pasaje donde usted menciona algunas palabras que para nosotros humanamente son un poco sin sentido, que nos parecen muy extrañas, Señor, pero hemos visto los desenlaces tan maravillosos, cosas extraordinarias y entendemos que sus pensamientos, que sus caminos son muchísimo más altos que los de nosotros. Ayúdenos, Señor, a confiar en usted, que nuestra fe sea fortalecida, que podamos siempre escuchar, estar atentos a la voz de su Santo Espíritu y que Él nos pueda decir cuál es el mejor camino que nosotros debemos andar. Bendice a cada uno de mis amigos, hermanos que están en esta mañana conectados, oh Dios, y que este mensaje pueda llegar a sus corazones y que nos ayude, Señor, a enfrentar el día que has preparado para nosotros. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.